Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Para mí es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes y que ustedes me permitan llevar a un nuevo partícipe de la gracia, otro hermano, otro amigo, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el pastor David Paz. ¿Cómo estás, querido David? Querido Marco, un gran placer el poder estar en contacto después de muchos años, del año 95 y 96 prácticamente, y estamos hablando de más de 20 kilos atrás, creo, ¿no? Así Así, que en mi caso, el 30. tiempo ha pasado. Así es, pero un gozo el poder estar conectado por la obra de Cristo y facilitado por la tecnología. Amén. David, me gustaría que nos cuentes a mí y a los hermanos cómo fue tu primera experiencia con el Señor Jesucristo. ¿En qué circunstancias de la vida llegó hasta ti? Eso es un privilegio que considero que el Señor me lo proveyó, porque yo me crié en una familia cristiana. Mis padres, aunque mi papá trabajaba en una empresa estatal, pero él dedicaba prácticamente todo su tiempo libre para predicar el evangelio. Mi madre colaboraba con la enseñanza de la escuela dominical, así que desde muy pequeño lo primero que recuerdo es a mi padre predicando en el púlpito, mi madre con el franelógrafo, el famoso franelógrafo de esa época, enseñando las historias bíblicas, etcétera, ¿no? A la edad de 5 años mi papá me llamó y me expuso el evangelio. Y la verdad, te soy sincero, no entendí mucho de lo que él dijo, solo supe de que algo estaba funcionando bien y los vi muy contentos a ellos y supe que el Señor me amaba y fue un tiempo bonito y ahí quedó. De ahí en adelante me crié en la típica vida de un hijo de creyentes y de pronto si hay un joven que se ha criado en una familia cristiana se va a identificar con mi experiencia porque yo soy de las personas que, bueno, recibí a Cristo por lo menos unas 10 veces, ¿no? Para, por si acaso no lo hice bien esta vez, va en serio, ¿no? Y ahí andábamos reconvirtiéndonos y reconvirtiéndonos. Me gustaba mucho analizar las cosas y empecé a analizar el tema de la ciencia. Siempre me gustó datos científicos, revistas científicas y libros científicos. Y pues en estos libros decían de que Dios en realidad no creó nada, sino que todo vino por evolución, por casualidad. A los 11 años leí un libro de un autor, Lucien Henry, materialista y de tendencia izquierdista, donde él decía de que, ¿no?, que Jesús en realidad fue un mito creado por hombres. Todas esas cosas empezaron a afectar mi mente y sobre todo mi corazón. Y un día me declaré ateo, pero no es que yo era ateo porque no quería creer en Dios, sino porque me resultaba difícil armonizar en mi mente la creencia de Dios. Y les dije a mis padres, no creo en Dios, y fue un momento muy triste para ellos. Ellos no presionaron, al contrario, eran muy sabios y oraban por mí. Pero Dios tenía un camino para mí. Un día saliendo de la iglesia había un libro de ciencias, creación, evolución y registro fósil del doctor Hish, y Duante Hish, y lo compré porque me llamaba la atención y me llamó la atención de que científicos hablaran acerca de Dios. Y ahí Duante Hish hizo trizas en unas pocas páginas toda la teoría de la evolución. Y eso me impactó mucho porque era la primera vez que era confrontado a otra posición cristiana, pero a la vez muy sólida en su base científica. Entonces, esa vez dije, bueno, Dios existe. Hay que tener mucha fe para no creer en Dios en realidad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento decía, creo en Dios, pero me resulta difícil creer en Jesús que resucitó y todas las historias de la Biblia. Realmente me había vuelto bastante escéptico. Aún así, me decían, ¿cuándo te vas a bautizar? Y había una presión en la iglesia a bautizarse, así que me bauticé, pero no es que realmente yo creía en el Señor. Mi manera de pensar era, bueno, si Dios existe, entonces voy por buen camino y me voy al cielo. Y si no existe, viví una vida buena aquí en la tierra y no hice mal a nadie. Era un cristiano por si acaso, ¿no? Esa era mi manera de pensar. Y me bauticé de esa manera, di mi testimonio, a los hermanos les gustó mi testimonio, y me hicieron traer una meditación en un culto de oración, luego prediqué en el aire libre, luego prediqué el domingo en la noche, pero en el fondo de mi corazón yo tenía grandes dudas, ¿no? Y un día me tocaba predicar en una campaña juvenil, interesante esa paradoja, ¿no?
y yo mismo no estaba tan seguro de lo que predicaba. Y agarré el libro de Evidencias que exigen un veredicto del doctor Josh McDowell. Y dije, voy a predicar algo de este libro porque parece que este tipo sabe lo que habla. Y me fui directo al tema de la resurrección. Y ahí decía, bueno, la resurrección de Cristo es el hecho más malvado, perverso que se haya escrito, fue el hecho más maravilloso de toda la historia de la humanidad. Ahí captó mi atención y empecé a leer las 30 y tantas páginas. Y cuando terminé de leer esas páginas, dije, realmente Cristo ha resucitado. Y ese momento estaba con lágrimas en los ojos porque era como que un peso increíble que había llevado durante mucho tiempo de incredulidad dentro de lo que es los caminos del Señor. Ese momento se caía y esa vez me arrodillé en mi cama y le dije, Señor, no tengo todas las respuestas a todas las preguntas, pero sé una cosa, creo en ti, Señor. Tendría más o menos unos 18 años cuando hice esa oración y desde esa vez hasta ahora he tenido muchas preguntas, pero sé que creo en el Señor por encima de todo. Me considero un creyente, ¿no? Entonces, más o menos ese fue el camino para creer en Jesús. Y si me permitís un poco más, Marcos, Sí, por supuesto. una de las cosas que era mi problema era el de recibir a Cristo continuamente, ¿no? El nunca estar muy seguro, porque me había criado en la iglesia. Y un día llegué a ese versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, dice, no dice que creyó, sino que cree. Y según los estudiosos está en un tipo presente como un gerundio que significa que describe una característica o cualidad de la persona. Podríamos decir, para todo aquel que siendo un creedor, digamos, ¿no? O como diría Pablo, un creyente. Entonces el punto no era si hice una oración en el pasado, sino si en el momento presente yo creía. Entonces me pregunté a mí mismo, ¿creo en Jesús? Claro que sí creo. ¿Creo que su muerte vicaria llevó mis pecados? Creo que Él puede salvarme, creo. Entonces soy creyente. No depende de lo que hice, depende de lo que Él hizo y es algo completamente fuera de mí. Él lo hizo por mí, por lo tanto yo soy salvo. Desde esa vez dejé de reconvertirme y más bien puse mi confianza directamente en la cruz del Calvario y sé que por esa cruz estoy acá y no tiene nada que ver con lo que yo soy o con lo que no soy, sino con lo que Cristo es, ¿no? Y eso trajo paz a mi corazón, ¿no? ¿Cómo fue tu preparación para llegar a ser hoy un pastor ahí en tu iglesia? Resulta que mi hermana había ido a Buenos Aires para estudiar en un seminario, en el Seminario Bautista Internacional, pero por razones que son largas para contar aquí, ella se quedó en el Instituto Palabra de Vida. Y allí ella empezó a contarme sus experiencias. Ella tuvo una experiencia muy similar a la mía de reconectarse con el Señor real y vivo, no solamente con el icono histórico de atrás. Y eso impactó mi vida y ver la vida de otros hermanos allí. Y sentí que el Señor quería que yo me preparara para servirle. Entonces, una de las decisiones que tomé fue en el año 90 ir al Instituto Bíblico Palabra de Vida. Mi deseo era simplemente tener una mejor formación para poder servir al Señor en la iglesia donde yo asistía. Nuestra iglesia era dirigida solo por ancianos, no teníamos un pastor, y se esperaba que cada persona en la iglesia colabore aún en la predicación, en la consejería, en todo. Todos hacíamos de todo, digamos. Entonces en mi mente era, voy a servir al Señor trabajando en alguna actividad, pero quiero estar capacitado para servirle, ¿no? Estuve en el año 90 y por algunas indecisiones mías decidí no continuar. El 91 me quedé en Santa Cruz y el Señor golpeó mi vida durante esos años y básicamente en el año 94 fui salvado de un gran accidente en el cual prácticamente todos mis compañeros de ministerio cayeron, acabaron en un hospital, todos vivieron, están sirviendo al Señor actualmente perfectamente bien, pero eso fue como que el Señor me dijo, te doy una oportunidad y no la desaproveches. Entonces ahí fue que decidí retornar y era el hijo pródigo que retornaba al Instituto Bíblico Palabra de Vida. Entonces volví en el año 95, donde te pude conocer a ti y a otros hermanos más. No fue sencillo porque ya todo el grupo de tercero tenía ya sus propias, segundo y tercero tenía sus propias conexiones, amistades y grupos, entonces yo llegaba de afuera
pero fueron tiempos muy hermosos en los cuales Dios marcó mi vida. Ahora me doy cuenta que lo más importante no fue haber hecho los mapas con colores y cositas así, sino el haber charlado con gente increíble que realmente amaba al Señor, estaba apasionada por servirle y te mentoreaban aún cuando no estuvieran en una consejería precisamente, pero veía su vida y decía, yo tengo que imitarlos, ¿no? Entonces Dios usó palabra de vida para ayudarme en ese sentido a permanecer. Estuve en el seminario teológico Hebrón de aquí de Santa Cruz estudiando también. Así que mi mente se amplió con muchos paradigmas, muchas formas de ver. Fue una manera de poder ver el mundo real como era y tener planos comparativos para decidir cómo iba yo a trabajar para el Señor, ¿no? Cuéntanos de tu familia. Perfecto. Yo, en primera instancia, cuando volví de Palabra de Vida, después de estar estudiando en el 96, mi idea era servir al Señor a tiempo completo, pero un compañero de instituto, no del mismo curso, pero un amigo me dijo, ¿y no has considerado, David, servir en tu misma iglesia donde saliste? Y le dije, no, pero lo voy a pensar. Y oré. Y y llegué a Santa Cruz ya con la idea de servir en mi iglesia local donde yo había crecido, ¿no? Y entonces estuve allí sirviendo al Señor como lo hacía antes, pero ahora con más conocimiento, con más intensidad, con mayor preparación, obviamente, ¿no? Y eso fue también una preparación allí, en el trabajo secular que yo tenía. Conocí a una sierva del Señor que se veía que irradiaba a Cristo en su vida, y cuando llegué a conocerla un poco más, ella estaba involucrada trabajando con niños, con jóvenes, también estaba en el seminario en ese momento, sirviendo, estaba en la música, y wow, yo dije, yo quiero a mi lado a alguien así, ¿no? Y empezamos a tener una relación muy hermosa, y al poco tiempo nos casamos, y comenzamos ya una vida de servicio como matrimonio, ¿no? Dentro de la iglesia. Estuvimos ahí en la iglesia local donde yo me formé durante un año y recibí una invitación para poder pastorear una iglesia. Para mí era nuevo porque en la iglesia que yo me formé no habían pastores, ¿no? Habían predicadores, pero sentí del Señor que Él quería que comencemos a trabajar de esta otra manera. Oré y al final el Señor me dijo, ve David, ¿no? Y comencé a trabajar a tiempo completo en una iglesia que se llama aquí de la Unión Cristiana Evangélica, que es de corte bautista, ese mismo formato congregacional, y ahí comenzamos con los pininos de lo que era el ser pastor. Yo no entendía muchas cosas porque nunca había tenido un pastor, digamos, conmigo. No tenía ancianos que me marcaron el carácter, pero no un pastor, ¿no? Así que ahí aprendimos en el camino y han pasado 18 años y te contaré que seguimos aprendiendo mucho y hay muchas materias que todavía creo que no las he aprobado todavía, ¿no? Y seguimos luchando en ellas para poder aprobarlas. Al cabo de 7 años, 6 años, el Señor puso en mi corazón, en base a una frase que escuché también en el instituto. Un amigo me comentó una conferencia a la cual él asistió allí en el instituto. Yo no participé, pero me comentó y me dijo de que el predicador había preguntado una vez, ¿no? Y fíjate cómo lo que dice un predicador se lo cuenta a otro, que se lo cuenta a otro, e impacta tu vida, digamos. Es increíble como Dios. Es impresionante. Y este predicador decía, ¿qué es más fácil hacer? ¿Resucitar muertos o hacer nacer niños, no? Y obviamente que la respuesta es hacer nacer niños es mucho más sencillo, ¿no? Y está al alcance de todos. Entonces, cuando vayan a sus iglesias, dice, o a sus ciudades, no traten de resucitar muertos, sino traten de hacer nacer niños nuevos, ¿no? Y me agarré del lema de Proverbios 22:6 que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y nació en mí una convicción de fundar iglesias, ¿no? Iglesias niñas que uno pudiese moldearla al llamado de la palabra del Señor para que cuando ya crezcan se mantengan en esa línea. Y así fue que en el año 2008 me despedí de la iglesia y me mantuve un año pastoreándola, y el 2009 comenzamos lo que es nuestra iglesia local actual con 9 personas, la Comunidad Cristiana Esperanza Vida, ¿no? Acabamos en abril de cumplir 11 años y el Señor ha hecho un ministerio muy lindo, muy fuerte. Es una iglesia muy amorosa, cuidadosa uno de los otros y con esa visión de predicar el evangelio. Y aunque hay muchas cosas que nos faltan, pero estamos muy contentos, ¿no? Es interesante que Dios está extendiendo el ministerio
Simplemente cuento una anécdota. Este tiempo de la cuarentena comenzamos simultáneamente 15 discipulados paralelos, ¿no? Entre los tres ancianos y pastores, y una de las parejas está mentoreando y discipulando a una pareja en San Juan, en Argentina, ¿no? Entonces, y esa pareja trajo otras parejas más y ahora están con la visión de fundar una iglesia allá, ¿no? Entonces, es lindo como ver que Dios nos llamó a fundar iglesias y queríamos hacerlo ahora, pero la cuarentena no te permite. Pero Dios tiene sus caminos que van saltando las vallas de las fronteras y creemos que Dios está abriendo algo allí en Argentina. Y respecto a la familia, ya tenemos 3 hijos, ya uno de ellos está en la universidad y los otros están en la promo y pre-promo, están más o menos, ¿no? Algo así. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de tu señora y tus hijos? Mi esposa se llama Franci Fabiola, pero no le gusta que le diga Fabiola, así que Franci nomás. Franci Lobo, ¿no? Mi Nadie hijo más se va a mayor, enterar por acá. por algún lado, la internet es muy chismosa, ¿no? Mi hijo mayor, Luis David, sirve al Señor en el grupo de jóvenes y en el ministerio de la alabanza, y gracias al Señor está creciendo y dando lindos pasos en su conocimiento del Señor. Él es muy cristocéntrico en su manera de pensar y bueno, están apoyándose en el grupo de jóvenes. El otro se llama Gabriel Andrés, está en la promo, ya este año le toca salir. Él tiene un corazón pastoral, también está sirviendo al Señor en la música, también con el grupo que participa. Y la menorcita, Dana, que va a cumplir 15 años, bueno, ella también tiene su propia conexión con el Señor, también se ha bautizado y están andando bien. Por la gracia del Señor puedo decir de que son hijos del pastor, pero eso no es algo malo, sino es algo bueno, ¿no? Están siguiendo al Señor y creciendo en su gracia, ¿no? Tuvimos una conversación el otro día y decíamos que finalmente las condiciones han cambiado. Tenemos todo este tema de la pandemia, los conflictos sociales que han vivido en nuestros países en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo la misma. El año pasado tuvimos una serie de convulsiones políticas en el país y en cierto periodo nos quedamos sin locomoción durante 3 semanas porque habían bloqueos y paros en todos los departamentos. Y allí estábamos bastante asustados, preocupados y paralizados. Al terminar ese tiempo razoné y dije, creo que no hicimos un buen trabajo en este paro, creo que pudimos haber hecho mucho más. Y cuando ya escuchamos que en Italia y en España habían cerrado los coliseos, las iglesias, yo le hablé a los pastores y les dije, tenemos que no solamente sobrevivir en este tiempo, sino avanzar en este tiempo. En los 2000 años de historia de iglesia, la iglesia ha pasado por circunstancias muy, muy complejas, pero el legado que nos han dejado es que a pesar de ellos hicieron la obra del Señor. Con las limitaciones que tenían, cumplieron su trabajo. Ahora tenemos otras limitaciones, pero también otras oportunidades que en el pasado no habían y tenemos que aprovecharlas. Entonces, en ese día me acuerdo que todavía teníamos locomoción y no había llegado el virus aquí a Bolivia, pero ya se sabía que iba a llegar en cualquier momento. Y había un libro, El enrejado y la vid, de 2 autores, Marshall y Pine, y él dice, ¿qué haría? Y él lo escribe hace muchos años atrás, no sé si 10 años atrás, y él dice, ¿qué haría si en su país, por una fiebre porcina, dice, ¿no? se prohibieran todos los cultos, ¿no? ¿Cómo manejaría su iglesia? Se plantea en el libro, en el último capítulo. Y él dice, lo que podría hacer, entre otras cosas, es reunirse con los 10 mejores hombres que tengan su iglesia y tener un tiempo personal con ellos, y luego que ellos tengan un tiempo personal con otros y así sucesivamente. Y de esa forma, cada miembro de su iglesia tendría un contacto personal durante el tiempo que dure esa prohibición. Y luego, después de algunos meses que se levante la prohibición hipotética, ¿no? Porque era una hipótesis completamente impensable en ese momento cuando él escribe eso, media profética dirían algunos, seguramente al final de ese periodo de prohibición su iglesia habría sido transformada a través de un contacto personal entre hermanos que se reúnen para fortalecerse, ¿no? Pero él decía, su mentalidad era reunirse físicamente. Entonces le dije a los ancianos de la iglesia, vamos a activar un protocolo, se va a llamar Marshall Plan, el protocolo, digo, ¿no? Y lo que vamos a hacer cuando lleguen las prohibiciones
vamos a tener una red pastoral de contacto personal, sea virtual o sea presencial, pero lo vamos a hacer. Y también vamos a activar buenos cultos online y vamos a promover los grupos de crecimiento o células que se puedan reunir por videoconferencia. Entonces, preparamos todo ese plan y llegó la prohibición y entonces nos reunimos con todos los hermanos virtualmente, le dijimos hermanos a los líderes, ¿no? Las cosas han cambiado, pero ahora vamos a trabajar de esta manera. Y le dijimos claramente, por lo menos mayo, junio y julio, la iglesia va a estar en la nube, ¿no? Algún día subirá a las nubes en el arrebatamiento, pero por hoy va a estar en la nube la iglesia, ¿no? Entonces, ellos tomaron con mucha gozo la idea y dijeron es lo más coherente. Y comenzamos el protocolo, lo activamos y comenzamos a mandar videos de apoyo en el WhatsApp de la iglesia para animar a los hermanos en tiempo de la pandemia. Comenzaron los discipulados personales. Eso fue la gracia de Dios y vemos la gracia de Dios de lo que Él está haciendo. Entonces, nosotros tenemos comunión y nos conectamos en 3 niveles. El nivel más grande es el nivel congregacional. El culto del domingo en la mañana, el culto del estudio bíblico y el culto de oración, todo en plataforma online, Zoom, ¿no? El nivel ya más pequeño que permite familiaridad es cuando adolescentes se reúnen con adolescentes. Inclusive en la iglesia hay 4 grupos de adolescentes, 2 de chicos y 2 de chicos. Cuando los jóvenes se reúnen en grupos pequeños, en la iglesia hay 6 grupos de jóvenes. Están los prepromo, los que están en la universidad y luego también están los egresados, ¿no? Entonces son 6 grupos, hombres y mujeres, y también matrimonios jóvenes, matrimonios maduros, grupos heterogéneos, etcétera, ¿no? Caballeros mayores, señoras mayores. Un reto fue para las abuelitas manejar el Zoom, ¿no? Ellas pensaban de que nunca lo iban a poder hacer. Ahora cada martes esperan su reunión por Zoom y están ahí ayudadas con los nietos, obviamente, ¿no? Para poder hacer la conexión, pero ya se conectan y tienen su grupo, las abuelitas, las personas mayores. Y ha sido maravilloso porque esos grupos que se reúnen y que antes por las distancias, aquí en Santa Cruz, la distancia mínima son 20 minutos a 1 hora de viaje, ¿no? Entonces ahora poder conectarse ya hicieron que grupos se contacten 2 o 3 veces por semana para compartir la hora silenciosa, para hablar de un tema candente, qué sé yo, ¿no? Entonces ha sido lindo, ¿no? Y ese contacto personal ayuda mucho, ¿no? Y está formando líderes, respondiendo preguntas específicas y animando específicamente a su llamado de esas personas, ¿no? Entonces, son los 3 niveles que estamos manejando, ¿no? Pero a partir de junio empezamos a entrar en la parte más pesada de la curva de contagio, ¿no? En este momento los hospitales están colapsados, prohibido enfermarse porque no encontrarás cama de hospital ni quirófano. Algunos hospitales han cerrado atención externa y mejor si tienes COVID quédate en tu casa y pasarla ahí. Y si tienes que morir, morirte ahí tranquilo nomás, no te preocupes de ir al hospital porque no te van a atender, ¿no? Entonces estamos en una situación en la cual ya algunos amigos han partido a la presencia del Señor y este es un tiempo en el cual tenemos que intensificar más el apoyo al corazón de las personas, animarlas a sobrellevar la pérdida de un ser querido o dar inclusive consejo. Por la gracia del Señor, uno de los ancianos es médico, así que su teléfono para todo el tiempo saturado con llamadas, es el médico de la iglesia. El otro anciano es un comunicador, así que él está con todo lo que es tema de redes, comunicaciones, tecnología, ¿no? Pero los 3 predicamos y nos apoyamos para hacer el ministerio juntamente con los líderes de los grupos. Así que más o menos esa es la dinámica en este momento, ¿no? Y probablemente sea hasta fin de año que estemos todo virtual, porque es poco probable que ahora a tu iglesia la gente quiera venir sabiendo que se puede contagiar, etcétera, ¿no? Así que el Señor nos ha mostrado, esta es su realidad, trabajen a través de ella y yo les voy a dar la victoria a través de esta situación, ¿no? Entonces, hemos creído en eso y está funcionando de verdad, ¿no? Amén, amén, amén. La tarea no cambia. La tarea así es, hay que exactamente. cumplir. Sí, exactamente. Nosotros dijimos al comienzo, son 5 cosas que Dios espera de la iglesia, ¿no? Hay un paradigma, pueden ser 7, pueden ser 3, pero Dios quiere que evangelicemos, Dios quiere que discipulemos, Dios quiere que tengamos comunión, sobre todo quiere que le adoremos y que cada uno haga un ministerio. Y vamos a hacer exactamente las mismas 5 cosas, pero a través de las redes y aquí les explicamos cómo hacerlo, ¿no? Y clarificamos la figura. Y eso fue de bendición, ¿no? Porque entendieron, sigue todo igual, ¿no? Nada más que por onda virtual. Amén. Eso fue bueno. ¿Algún motivo de oración que nos dejes para
para nosotros acá en nuestra iglesia poder orar por ustedes. Gracias, querido Marcos, y también gracias, queridos hermanos de la iglesia Fe y Gracia, ¿no? Un gozo el poder estar en contacto con ustedes, realmente son las cosas hermosas que el Señor permite, ¿no? No sé si estaremos muy diferentes a lo que están experimentando allá en Santiago, ¿no? Pero Santa Cruz lleva el 60% de los contagios, ¿no? Y está subiendo cada día más y más. Y yo diría que en la iglesia ha cubierto ya un 50% de los miembros ya han pasado por el COVID, ¿no? Por la gracia de Dios no ha fallecido ninguno de ellos, ni está entubado, ni nada de esas cosas, ¿no? Pero oren para que el Señor, en medio de esta pandemia, nos capacite a la altura de la necesidad de afuera. Me acuerdo cuando los apóstoles en capítulo 4 de Hechos recibieron una presión externa, su oración de ellos no fue, Señor, quita la presión o los problemas, sino capacítanos para que hablemos con denuedo como debemos hablar, ¿no? Entonces, oren por nosotros y nosotros por ustedes también, para que el Señor nos capacite a la altura de los desafíos que estamos experimentando. En contrapartida a todo lo negativo, hay una apertura increíble de la gente a escuchar acerca de Dios, quiere escuchar de la eternidad, están dispuestos a que uno ore por ellos, aún los más escépticos, y no queremos que pase esta oportunidad sin haberla aprovechado correctamente, no queremos arrepentirnos de simplemente haber sobrevivido nada más, ¿no? Sino al contrario, haber aprovechado este tiempo y que tengamos también la idoneidad para poder dar consuelo, fortaleza y ánimo a cada corazón. Cada vez son más las personas que están enfermando, así que cada mañana hay que llamar personas, animar personas, dar palabras, ¿no? Entonces necesitamos la gracia del Señor para poder hacerlo en su poder y para su gloria, ¿no? Esos serían los motivos de oración, querido Marco. Y me gustaría que nos dejes un versículo, una palabra de aliento. Justamente el texto de hoy es Jesús calma la tempestad. Ese es el texto de hoy que nos tocó hacer en esta mañana. Y yo creo que todos conocemos la historia. El Señor termina un día agitadísimo de trabajo terrible, no hubo descanso para él. Y cuando despiden a la multitud y tratando de dar a cada uno lo que solicitaba, dice San Marcos, o el Evangelio de Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado. Y esa frase es muy importante porque el Señor dice, pasemos al otro lado. Él no está diciendo, a ver si pasaremos, ojalá que podamos pasar, no sé, no está diciendo, pasemos. Es una decisión que Él está tomando. El Rey del universo, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, pasemos al otro lado. Pero en medio viene casi dije la pandemia, ¿no? La tempestad, ¿no? Un momento terrible y pescadores experimentados como Pedro se dieron cuenta perfectamente que podían morir, ¿no? Y la barca estaba ya llenándose de agua mientras que el Señor descansaba plácidamente y recostaba su cabeza en una cabecera, dice, ¿no? Y me hace pensar que el Señor tenía su cabecera lista y ese era su momento de dormir y descansar, ¿no? Era algo que estaba dentro de sus planes, pero muy, muy bien planeado. Entonces el Señor descansaba y los discípulos se agitaban. Ahora, cuando los discípulos, en medio de su desesperación, lo despiertan al Señor, dicen unas palabras un poquito medias incomprensibles, comprensibles sí, pero inadecuadas. Dice el versículo 38, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Era un reclamo, ¿no? O sea, no te preocupa que estamos mal, tú tan tranquilo y nosotros aquí en este problema, ¿dónde estás tú, digamos, no? ¿Por qué duermes? Y era un reclamo descomedido de un grupo de discípulos que no entendían con quién estaban todavía, porque después se maravillan de él, ¿no? Y lo despiertan asustados y le reclaman. El Señor calma la tempestad, eso no quiero aclararlo porque todos lo conocemos, pero el reproche del Señor es interesante en el versículo 40, le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, yo me hago una pregunta en este momento. ¿Qué deberían haber hecho ellos? Jesús durmiendo, la canoa llenándose de agua y la tempestad que ruge. ¿Acaso no era coherente que lo despierten al Señor Jesús? ¿No hubiera hecho yo lo mismo, lo hubiera despertado?
Y la respuesta es sí, lo correcto era despertarlo al Señor Jesús, pero porque Él era el único que podía hacer algo en ese momento, dado que toda la pericia de Pedro y los demás no alcanzaba. Entonces, ¿qué era lo que estaba mal y por qué el Señor les reclama? El Señor no les reclama que le despertaron de la siesta, ese no es el problema, sino cómo lo despiertan. Diciéndole, Señor, no te da cuidado que perecemos, cuando quizás la forma de despertarle pudo ser, Señor, ya llegó la tempestad, ahora es tu turno, haz lo que sabes hacer bien y confiamos en que tú lo vas a hacer bien. Esa era la forma de despertarle, no reclamándole, no reprochándole, sino descansando en que Él iba a hacer lo que sabe hacer bien y que es completamente imposible para nosotros. Y es por eso que el Señor les reclama, no que lo hayan despertado, sino que lo hayan despertado en ese tono de reclamo, sin pedirle específicamente, Señor, haz algo por la tempestad, sino simplemente haz algo, ayúdanos a sacar el agua, quizás, no sé, digamos, ¿no? Entonces, aplicándolo a nuestras vidas, el Señor espera que clamemos. El Señor espera en esta tempestad de la pandemia, del coronavirus, cuando ves familias, abuelitos que se van, pastores que se van a la presencia del Señor y situaciones tensas, desesperantes. Dios espera que alcemos la voz, pero no aterrorizados de miedo, sino en esa voz de confianza, Señor, ahora es tu turno. Este es el momento en el cual tú vas a ser glorificado porque tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. Tú te puedes ocupar de esa tempestad que está completamente fuera de nuestro alcance. Señor, clamamos para que tú hagas tu obra, pero nuestra confianza está puesta completamente en ti. No te reclamamos nada, simplemente te pedimos, interven y calma la tormenta, ¿no? Esa voz de fe y de confianza en aquel que es el único que puede hacer algo, es la que Dios espera de nosotros, ¿no? Y la conclusión es muy sencilla. Debemos orar, pero no con esa desesperación, no con ese reproche, sino más bien confiando en que el Señor va a intervenir en la tormenta y Él va a poner su calma y su paz. Al final de la tormenta, el temor de los discípulos a la tormenta se transforma en un temor al Señor. Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dios quiera que este temor que sentimos en este momento a la tormenta, después de conocer el poder de Dios, se convierta en un temor reverente a la grandeza de Dios que nos ha llamado, que nos ha incluido en su plan, ¿no? Y que ahora nos permite servirle y amarle, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendí hoy en la mañana en el tiempo devocional, fue de mucha bendición y con todo cariño se lo dedico a todos los creyentes de la iglesia, querido Marcos. Muchas gracias, David. Gracias por dedicarnos este tiempo y que el Señor te bendiga. Igualmente, muchas gracias, Marco. Ha sido muy lindo este tiempo, recordar cosas lindas y ver al futuro cosas más hermosas que el Señor va a hacer. Un abrazo y también un saludo muy cordial a todos los hermanos de Fe y Gracias, ¿no es cierto? La iglesia. Así es.